Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. Naruto, yo reencarnando como Hinata Remake capítulo 4. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en los charcos del camino. La caravana de comerciantes avanzaba con pesadez, las ruedas de las carretas crujiendo contra la tierra irregular. Himabari, escondida entre fardos de lona y sacos de grano, se asomó con cautela. Sus grandes ojos azules, idénticos a los de su padre, escudriñaban la figura esbelta y elegante que caminaba a la cabeza del grupo, Neji Hyuga. Su pequeño corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. Ver a su tío tan joven, con esa postura impecable y el ceño fruncido, era a la vez maravilloso y doloroso. Sabía, por las historias de su madre, del amargo rencor que aún consumía su corazón. Pero ella estaba decidida. No se rendiría. Un bache en el camino la hizo tambalear y soltar un pequeño uf, que esperó no hubiera sido escuchado. Se agazapó de nuevo, abrazándose las rodillas. Olía a polvo, a madera vieja y a la salazón de la carne que transportaban. Al frente, Neji caminaba con una precisión marcial, sus pasos eran silenciosos y medidos. Tenten, a su lado, intentaba entablar una conversación fallida. El próximo pueblo parece acogedor, ¿verdad, Neji? Preguntó la Kunoichi, ajustando el rollo de armas en su espalda. Un puesto de avanzada más. Nada relevante, respondió él, sin siquiera volver la cabeza. Su Byakugan se activó por un instante, un destello azulado y venoso alrededor de sus sienes, escaneando el perímetro de forma rutinaria. Fue entonces cuando lo vio. La pequeña firma de chakra, escondida, familiar y a la vez extraña. Se detuvo en seco. ¿Neji?, preguntó Tenten, extrañada. Sin responder, giró sobre sus talones y se dirigió con paso firme hacia la carreta trasera. Su aura era tan gélida que los mismos comerciantes se apartaron a su paso. Con un movimiento brusco, apartó la lona que cubría la mercancía. Allí, acurrucada como un ovillo, estaba Himabari. Su vestido sencillo estaba manchado de polvo y tenía paja en el pelo. «Tío Neji», murmuró, con una sonrisa tímida y temerosa. La expresión de Neji no se suavizó. Era una máscara de hielo y desdén. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz era cortante, como el filo de una hoja. «Sal de ahí. Ahora». Quería verte. «Ir de misión contigo», balbuceó la niña, tratando de mantener la sonrisa. «Esto no es un juego de niños», espetó él, agarrándola del brazo con una firmeza que hizo que a Himabari se le llenaran los ojos de lágrimas. «Has puesto en peligro la misión y tu propia vida por un capricho. Eres igual de irresponsable que ella». Tenten se acercó corriendo, su rostro lleno de preocupación al ver a la niña a punto de llorar. «Neji, suéltala. ¿No ves que estás asustándola?». Neji ignoró a su compañera, clavando su mirada blanquiazul en la de la pequeña Hyuga. El mundo Shinobi no es lugar para niñas consentidas que se escapan de casa. «Volverás ahora mismo». «Pero, ya estamos muy lejos», protestó Himabari, conteniendo el llanto. Y tengo miedo de volver sola». Tenten puso una mano en el hombro de Neji, con más firmeza esta vez. «Tiene razón, Neji. Es demasiado arriesgado. Bandidos merodean estos caminos. No podemos enviarla de vuelta así. Lo más seguro es que se quede con nosotros hasta llegar al puesto de avanzada. Luego ya veremos cómo la devolvemos». Neji soltó el brazo de Himabari como si le quemara. Un destello de frustración cruzó su rostro. Sabía que Tenten tenía razón. «Que se quede en la carreta», concedió, con voz tensa. «Y no cause problemas». El viaje continuó, pero la atmósfera había cambiado. Himabari, ahora sentada junto al conductor de la carreta bajo la atenta mirada de Tenten, no podía apartar los ojos de la rígida espalda de su tío. En cada oportunidad, intentaba acortar distancias. Cuando el grupo se detuvo para beber agua, ella se acercó a él con una cantimplora que le ofreció con manos temblorosas. «¿Quieres agua, tío Neji? Pareces cansado».
Él la miró por encima del hombro, despreciando el gesto. No la necesito. Aléjate. Al caer la noche, cuando montaron un campamento rudimentario, Himabari se sentó cerca de la fogata donde él meditaba, limpiando sus kunais. Mamá me dijo que eres el mejor con las técnicas del puño suave, dijo, con admiración genuina en la voz. ¿Me podrías enseñar algún día? Neji ni siquiera alzó la vista. Las técnicas del clan no son para que las manchen sangre de mestizos como la tuya. Y mucho menos para una niña que no sabe obedecer. Cállate y no me molestes. Las palabras, cargadas de un veneno ancestral, hicieron mella. Himabari se encogió, y esta vez no pudo contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas, limpiando surcos en la suciedad. Neji, eso ha sido innecesariamente cruel. Tenten se levantó de un salto y se acercó, envolviendo a la niña temblorosa en un abrazo protector. Ella solo es una cría. ¿Qué te cuesta ser un poco amable? La amabilidad es una debilidad que no nos podemos permitir, replicó él, fríamente, guardando sus armas. Y los sueños estúpidos solo llevan al dolor. Es mejor que lo aprenda ahora. Se levantó y se alejó de la fogata, perdiéndose en la oscuridad para tomar la primera guardia. Tenten acarició el pelo de Himabari, susurrando palabras de consuelo. No le hagas caso, cariño. Él tiene muchas cosas en la cabeza. No es malo, en el fondo. Lo sé, sollozó Himabari, enterrando la cara en el hombro de la kunoichi. Solo quiero que me conozca. Que sepa que podemos ser una familia. A lo lejos, apoyado contra el tronco de un árbol, Neji observaba el contorno del campamento con su Byakugan. Veía la figura temblorosa de la niña y el calor reconfortante de Tenten abrazándola. Por un instante, algo se estremeció en el interior de su pecho, una grieta minúscula en el muro de hielo que protegía su corazón. Pero la apretó con furia, atribuyéndolo a la debilidad del cansancio. Miró hacia Konoha, imaginando el rostro de Hinata, y su rencor se reavivó, sellando cualquier grieta. Ella era la causa de todo. Y esa niña, con sus ojos, aunque diferentes, eran idénticos en cierta forma y su persistencia exasperante, era un recordatorio viviente de todo lo que él detestaba. Más tarde pasada la medianoche, un grito de guerra los despertó a todos. El ataque surgió de la nada, como un relámpago en una noche despejada. Bandidos, emboscados entre la espesura del bosque, cayeron sobre la caravana con la ferocidad de lobos hambrientos. Kunais y Sheiken silbaron en el aire, clavándose en la madera de las carretas con un ruido sordo. «Protejan a los comerciantes», gritó Maito-gai, su voz un mazo de autoridad que cortó el pánico inicial. Formación defensiva. Rock Lee, con una determinación feroz en los ojos, se lanzó como un rayo, sus patadas giratorias desarmando a dos atacantes en un abrir y cerrar de ojos. Tenten desenrolló su pergamino y, en un despliegue de humo, una lluvia de armas precisas salió disparada hacia los bandidos, inmovilizándolos contra los árboles. Neji, imperturbable, se movía con la gracia letal de una garza. Su Byakugan estaba activo, sus venas marcadas alrededor de los ojos como un mapa de poder. Esquivaba, golpeaba, cerrando puntos de chakra con una precisión milimétrica. Su mundo se reducía a los flujos de energía enemigos, a los movimientos que predecía y neutralizaba. Himabari, aterrada, se había refugiado bajo una de las carretas, abrazándose las rodillas. Observaba la batalla con ojos desorbitados, el corazón golpeándole el pecho como un tambor frenético. Veía a su tío moverse, una danza mortal y hermosa, y una parte de ella se hinchó de orgullo incluso en medio del miedo. Fue entonces cuando lo vio. Un bandido enorme, con una cicatriz que le cruzaba la cara y un odio visceral en la mirada, se había deslizado entre la refriega. Había visto a la niña, un blanco fácil, y se abalanzó hacia ella con un grito gutural, una espada larga levantada sobre su cabeza. «La maldita cría», rugió. El tiempo pareció ralentizarse. Himabari, congelada, vio la hoja descendiendo hacia ella. Un grito se ahogó en su garganta. Pero antes de que el acero pudiera alcanzarla, una figura blanca se interpuso como un espectro. Neji. Había girado sobre sus talones,
abandonando su propio combate, y se plantó delante de ella. Con un movimiento tan rápido que apenas fue un destello, desvió la espada con la palma de su mano, el chakra fluyendo en un golpe seco que hizo añicos el metal. Su otra mano se estrelló contra el torso del bandido. 8 trigramas 64 palmas. Su voz fue un susurro cargado de muerte. Una ráfaga de golpes precisos e implacables conectó con el cuerpo del hombre, cerrando todos sus puntos de chakra en cuestión de segundos. El bandido cayó al suelo, inconsciente y completamente neutralizado, antes de que pudiera entender que lo había golpeado. Neji respiró hondo, su espalda aún protegiendo a Himabari. Su corazón, por primera vez en años, latía con una furia que no era solo de batalla. Era instinto puro, visceral. Un resorte que se había activado sin permiso de su mente. Himabari, temblando como una hoja, vio la espalda ancha de su tío bloqueando cualquier peligro. Sin pensarlo, se levantó y se aferró a su pierna, enterrando la cara en calor de su abrigo. «Tío Neji», sollozó, con un alivio abrumador. Neji se tensó al contacto. Su primer impulso fue apartarla, reprenderla por mostrar debilidad. Pero las palabras murieron en sus labios. El calor de la niña, sus pequeños dedos aferrándose a su pierna, el temblor que sentía a través de la armadura, algo se quebró dentro de él. No del todo, pero sí lo suficiente. «¿Estás ilesa?», preguntó, y su voz sonó extrañamente áspera, menos cortante de lo usual. Himabari asintió contra su pierna, sin soltarse. «Gracias, gracias por salvarme». Él no respondió. Pero no la apartó. Permaneció de pie, permitiendo que ella se aferrara a él mientras su Byakugan escaneaba el área, asegurándose de que no quedaban más amenazas. Tenten, que había presenciado toda la escena mientras recogía sus armas, no pudo evitar una sonrisa amplia y llena de picardía. Se acercó, limpiándose el sudor de la frente. «Vaya, vaya. Qué movimiento tan protector, Neji. Casi paternal, diría yo», dijo, con una ceja arqueada. Neji lanzó una mirada gélida hacia su compañera, pero había un destello de incomodidad en sus ojos blancos, como si hubiera sido descubierto en algo vergonzoso. «Cumplía con mi deber. Un objetivo civil estaba en peligro. Nada más», masculló, despegando suavemente para su estándar la pierna del abrazo de Himabari. «Claro, claro. El deber». Por supuesto. Tenten guiñó un ojo a la niña, que le devolvió una sonrisa temblorosa pero esperanzada. El resto del viaje fue diferente. La barrera de hielo de Neji no se había derretido, pero ahora presentaba grietas evidentes. Himabari, animada por el acto de heroísmo de su tío, redobló sus esfuerzos. Le ofrecía bayas dulces que encontraba en el camino. «Son para que recuperes fuerzas, tío». Neji las miraba con recelo, pero tras un suspiro exasperado, las aceptaba con un gruñido. «No está mal», admitió para sí una vez, tras masticar una con gesto serio. Le preguntaba sobre técnicas, pero ahora desde la admiración y no la petición. «¿Cómo hiciste para predecir el movimiento de ese bandido tan grande?». Él, tras un largo silencio, respondía con monosílabos o explicaciones breves y técnicas, pero respondía. Era algo. Y en las noches, alrededor de la fogata, era donde la transformación era más visible. Maito Gai y Rock Lee, con su energía contagiosa, adoptaron a Himabari como su pequeña hermana juvenil honoraria. La juventud también brilla en los ojos de los más jóvenes, Himabari-chan. Gritaba Gai, con su sonrisa radiante y su pulgar arriba, haciendo que la niña se riera a carcajadas. Sí. Y hay que proteger esa preciosa juventud con todas nuestras fuerzas. Añadía Lee, llorando lágrimas de emoción dramática mientras realizaba flexiones con un solo dedo para impresionarla. Himabari reía, una risa cristalina y genuina que llenaba el campamento. Y Neji, sentado un poco aparte, fingiendo meditar o afilar sus armas, la observaba de reojo. Una esquina de su boca, muy levemente, se curvaba hacia arriba en una casi imperceptible sonrisa cuando ella reía con las payasadas de Lee. Tenten lo vigilaba como un halcón, y cada vez que captaba uno de esos microgestos, su sonrisa se volvía más triunfal y cómplice.
Se sentaba junto a él y murmuraba: «Cuidado, Neji. Se te está derritiendo la corona de hielo». Él fruncía el ceño y giraba la cabeza, pero ya no había tanto veneno en su silencio. Era más bien una resignación fingida. Una fachada de indiferencia que ya no convencía a nadie, y quizás, solo quizás, tampoco a él mismo. Himabari, con su persistencia inocente y su amor inquebrantable, estaba logrando lo que nadie había conseguido: colarse entre las grietas de la armadura de Neji Hyuga, gota a gota, gesto a gesto. Y él, aunque no lo admitiría jamás en voz alta, comenzaba a tolerar ese calor, e incluso, en lo más secreto de su corazón, a encontrarlo menos insoportable de lo que había previsto. Los días de viaje se convirtieron en una rutina peculiar y, para Neji, profundamente desconcertante. Himabari había declarado una guerra silenciosa de afecto, y él, a su pesar, encontraba sus defensas erosionándose día tras día. Cada mañana, ella estaba allí, con su cantimplora llena de agua fresca del arroyo más cercano. «Para ti, tío Neji. Para que empieces el día hidratado», decía con una sonrisa tan brillante que rivalizaba con el amanecer. Neji la aceptaba con un gruñido que pretendía ser desdeñoso, pero sus dedos se cerraban alrededor del recipiente con una familiaridad creciente. Una mañana, tras un trago largo, un suspiro casi inaudible de satisfacción escapó de sus labios. Himabari lo captó y su sonrisa se iluminó aún más, pero fue lo suficientemente inteligente como para no comentarlo. Tenten, sin embargo, no tenía tales filtros. «¿Vas a compartir o el agua es solo para el príncipe Hyuga?», preguntaba con sarcasmo dulce, apoyada en un árbol. «La fuerza y la hidratación son fundamentales para la juventud, Neji», gritaba Gai desde lejos, haciendo flexiones con Himabari sentada sobre su espalda, la niña riendo a carcajadas. «Sí, Neji. Acepta el agua del esfuerzo juvenil», añadía Lee, llorando lágrimas de emoción. Neji cerraba los ojos, respirando hondo para buscar la paciencia que se le escapaba entre los dedos. «Su estridencia es un ruido de fondo insignificante», mascullaba, pero el leve rubor en sus mejillas delataba su irritación. Fue después de un pequeño incidente donde Himabari tropezó con una raíz mientras recogía leña, cayendo de bruces sin gravedad, pero con evidente torpeza, que Neji llegó a su límite. Se acercó, mirándola desde arriba con sus ojos blancos impasibles. «Esto es insostenible», declaró, su voz cortando el aire. «Que un Hyuga, aunque sea una rama lejana», añadió con desdén forzado, «sea tan patéticamente débil es una mancha para el clan. No lo permitiré». Himabari se levantó, frotándose la rodilla magullada, y lo miró con expectación. «¿Qué quieres decir, tío Neji?» «Significa que, por pura obligación hacia el honor del clan, te instruiré en los fundamentos del Ken», anunció, cruzando los brazos. «No esperes tratos especiales. Seré exigente y despiadado. Si lloras, abandono». El corazón de Himabari dio un vuelco. Era una oportunidad. Su tío le iba a enseñar. «Sí, tío. No te defraudaré. Lo prometo». Así comenzaron las lecciones al final de cada día de marcha, cuando el campamento estaba montado. Bajo la luz dorada del atardecer, Neji demostraba los movimientos básicos del puño suave, la postura, el flujo de chakra hacia las palmas, los golpes precisos para golpear los tenketsu. «No forcis la muñeca. Es un flujo, no un puñetazo», corregía con voz fría, ajustando con dedos impersonales la posición de su mano. «Si el chakra no se concentra con precisión, es inútil». Himabari lo intentaba con una determinación que sorprendía incluso a Neji. Sudaba, se equivocaba, pero nunca se quejaba. Sus grandes ojos blancos se concentraban en cada movimiento de su tío, absorbiendo cada palabra. Y entre lección y lección, las peticiones de Neji comenzaron a cambiar. «Trae mi cantimplora. El entrenamiento es agotador», decía, como si fuera una orden real, no la excusa patética que era para verla correr feliz a buscarla. «Quedan esas bayas dulces. Necesito reponer energía». Himabari asentía con entusiasmo y volvía corriendo, ofreciéndole lo que pedía con una devoción que hacía que algo se encogiera dentro del pecho de Neji.
Una sensación cálida, extraña y casi aterradora. Una tarde, tras una lección particularmente intensa, Himabari le trajo un cuenco de sopa caliente que Tenten había preparado. Se la ofreció con ambas manos, un poco nerviosa. Para ti, tío. Te la has ganado. Niji la tomó. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Él miró el cuenco humeante, luego a la niña, con su rostro sucio de polvo y sudor, pero iluminado por una sonrisa esperanzada. Y entonces, sin poder evitarlo, porque nadie lo estaba mirando o eso creía él, un pequeño suspiro escapó de sus labios y una sonrisa genuina, minúscula pero real, lo recorrió. No fue una mueca de superioridad o desdén. Fue una expresión de afecto cansado. Está aceptable, murmuró, desviando la mirada con rapidez, como si se avergonzara. Pero Tenten lo había visto. Estaba detrás de un árbol, fingiendo revisar sus pergaminos, y aquel destello de sonrisa fue para ella como una victoria monumental. No dijo nada. Solo sonrió con una satisfacción profunda y siguió con lo suyo. Los días pasaron, y la farsa de Neji se volvió más transparente. Sus órdenes para que Himabari le trajera cosas sonaban cada vez más a rituales cómodos que a imposiciones. Sus correcciones durante el entrenamiento, aunque aún duras, carecían de la crueldad inicial. Ahora eran instructivas. Himabari, por su parte, florecía. No solo estaba aprendiendo a defenderse, sino que estaba ganando algo que anhelaba con toda su alma, la atención, aunque fuera áspera y disfrazada de obligación, de su tío. Cada gruñido, cada ajuste en su postura, cada rara y valiosísima palabra de aprobación, menos mal, adecuado, era para ella un tesoro. Neji Hyuga, el prodigio orgulloso y herido, se encontraba en un terreno desconocido. Había emprendido la tarea de endurecer a su débil sobrina y, sin darse cuenta, estaba dejando que ella ablandara, lentamente, el corazón de piedra que había construido alrededor de su propio dolor. Y lo más sorprendente era que, en los momentos más silenciosos, comenzaba a preguntarse si tal vez, solo tal vez, ese ablandamiento no fuera tan terrible como siempre había temido. Finalmente, la misión había terminado y ellos iban de regreso. Las grandes puertas del complejo Hyuga se alzaban ante ellos, imponentes y silenciosas, un recordatorio del estricto orden y la jerarquía que Neji había despreciado toda su vida. Pero esta vez, algo era diferente. Caminaba con una postura un poco menos rígida, y sujetada firmemente en su mano, como anclada a la realidad, estaba la pequeña mano de Himabari. La niña miraba las puertas con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que se avecinaba un regaño monumental. Pero la calidez de la mano de su tío, que no la había soltado desde que abandonaron el campamento esa mañana, le daba un valor extraño. Fue en ese preciso instante, al cruzar el umbral del patio principal, cuando se encontraron con ellos. Hyasi Hyuga, con su impasible mirada de patriarca, estaba flanqueado por sus hijas. Yo, con el rostro pálido por la preocupación, y Hanabi, más pequeña, observando con curiosidad. La escena se congeló por un segundo. Los ojos de Hyasi se posaron en las manos unidas de su sobrino y de la pequeña intrusa, y un destello de asombro, tan fugaz que casi fue imperceptible, cruzó su rostro. Hanabi parpadeó, confundida. Pero fui yo quien reaccionó primero. Un sollozo ahogado rompió el silencio. Himabari. Grité, y antes de que nadie pudiera reaccionar, crucé la distancia en un instante y me arrodillé, envolviendo a la niña en un abrazo tan feroz que casi la levanta del suelo. Mamá. Chilló Himabari, enterrando la cara en mi cuello. Yo lloraba sin control, frotando mi mejilla contra la suya, sus palabras entrecortadas por los sollozos. Estuve tan asustada. No sabía dónde estabas. Pensé que te había pasado algo terrible. Nunca vuelvas a asustarme así. La ternura del momento era palpable. Hyasi observaba, y por una vez, su severidad parecía suavizarse. Hanabi sonreía levemente. Neji sentía la mano pequeña aferrándose a la suya con más fuerza, y una incomodidad extraña, no del todo desagradable, se apoderó de él. Había sido el mensaje de Gai, enviado por Halcón Mensajero días atrás,
lo que había evitado el caos total, pero el miedo había calado hondo. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Las lágrimas de alivio en mis ojos se secaron como por arte de magia. Mi abrazo, antes desesperado, se volvió firme, casi inmovilizador. Un aura helada, cargada de una furia maternal primigenia y absolutamente aterradora, emanó de mí y envolvió todo el patio. Las hojas de los árboles cercanos parecieron dejar de moverse. Pero, dije, y mi voz ya no era la de una niña asustada, sino la de una madre enfurecida. ¿Cómo se te ocurre escaparte así? Sin decirle a nadie. Metiéndote en una caravana con bandidos de por medio. Himabari se encogió, sintiendo el giro dramático. Mamá, yo solo. Silencio. Con una fuerza sorprendente para mis 13 años, me senté en el suelo de piedra, coloqué a Himabari boca abajo sobre mi regazo y, con movimientos precisos, levanté su vestida y bajé sus bragas blancas, exponiendo su pequeña y pálida cola a la vista de todos. Mamá, no. Por favor. Gritó Himabari, pataleando. Lo siento. Tío Neji me salvó. Eso no importa ahora. Mi voz era un latigazo. Esto es por ponerte en peligro y por hacerme envejecer 10 años en días. Y comenzó. Smack. 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 Sonoras nalgadas resonaron en el silencioso patio Hyuga. Himabari lloraba con lágrimas cómicas y exageradas, mirando suplicante a los demás. Tío Neji, ayúdame. Tú estabas ahí. Abuelo. Hanabi. Por favor. Hyasi Hyuga, el poderoso líder del clan, tosió levemente, giró sobre sus talones y se retiró hacia el interior de la casa con una velocidad sospechosa. Tengo asuntos que atender. Hanabi, con los ojos como platos, dio un paso atrás y luego otro, desvaneciéndose en la sombra de un corredor con una agilidad digna de un Yaunin. No iba a interferir en la ira de su hermana. Neji se quedó paralizado. El instinto de proteger a la niña chocaba frontalmente con el terror primal que inspiraba la furia de Hinata. Abrió la boca para decir algo, pero un solo vistazo a los ojos blancos de su prima, que brillaban con una luz homicida, le selló los labios. Se limitó a soltar la mano de Himabari y a dar un paso atrás, claudicando. Era una batalla que no podía ganar. Fue en ese momento que Naruto, con su chaqueta gris ahora característica, asomó por la entrada principal. Había venido a buscarme para entrenar, como solía hacer todas las tardes. La escena que presenció lo dejó boquiabierto. Vio a su novia, la chica dulce y tímida que se sonrojaba con solo mirarlo, fustigando con determinación feroz el trasero de una niña que gritaba su nombre. Papá. Sálvame. Ayúdame. Naruto, con su corazón de oro y su aversión a ver sufrir a cualquier criatura, se acercó corriendo. Hinata-chan. Para, por favor. Ya basta. Mira, ya aprendió la lección, ¿verdad, Himabari-chan? Se arrodilló junto a nosotras, poniendo una mano tentadora en mi hombro. Me detuve en seco. La mano en alto, enrojecida por el impacto. Giré la cabeza lentamente hacia Naruto. Mi mirada no era la de la chica que lo amaba. Era la mirada de la futura matriarca Hyuga, la que había doblegado a su propio padre y al consejo del clan, la que entrenaba con una ferocidad que a veces le quitaba el sueño al mismo Morfeo. Naruto-kun, dije, y mi voz era tan fría que él sintió un escalofrío. Cierra la boca. Naruto se quedó helado, su sonrisa nerviosa congelada en el rostro. Si pronuncias una sola palabra más, continué, con una calma aterradora, te aseguro que serás el siguiente en terminar sobre mi regazo. Y no tendré la delicadeza de bajarte los pantalones. Los haré añicos con mi palma de vacío. ¿Está claro? Naruto palideció. Tragó saliva con fuerza y asintió con la cabeza repetidas veces, sujetándose el trasero, retrocediendo sobre sus talones como un cangrejo asustado. No había ninguna duda en su mente de que Hinata era totalmente capaz de cumplir esa amenaza. Satisfecha, volví mi atención a la tarea en mano. Y ahora, joven señorita, dije, con una dulzura siniestra, ¿dónde íbamos?
20 nalgadas más por gritar pidiendo ayuda en lugar de aceptar tu castigo como una Hyuga. Los llantos de Himabari y el sonido de las nalgadas volvieron a llenar el patio. Naruto se quedó sentado en el suelo, contemplando con un nuevo y profundo respeto y un poco de terror a la madre de su futura hija. Neji, desde su rincón, observaba la escena con una expresión compleja. Por primera vez, sintió algo que se parecía mucho a la compasión por el rubio. Y también, aunque no lo admitiría, una pizca de alivio de no ser él el objetivo de esa ira. La luna alta y fría bañaba el silencioso jardín interior del complejo Hyuga, plateando las tablas del Engawa. El bullicio del día había cesado, reemplazado por el susurro del viento en los pinos y el suave croar de las ranas en el estanque. Mi furia se había disipado, dejando tras de sí una calma exhausta y cargada de significado. Yo estaba sentada en el borde del Engawa, reclinada contra un pilar. Himabari, exhausta por el llanto y el castigo, dormía profundamente en mi regazo, envuelta en una manta fina. El rostro de la niña, aún marcado por las lágrimas, estaba en paz. Yo acariciaba su cabello con una ternura infinita, sus dedos trazando suaves círculos en su mejilla, una silueta de maternidad protectora bajo la luz lunar. Neji se encontraba a unos pasos de distancia, de pie, observando la escena. Su propia ira y resentimiento parecían haberse evaporado, dejando un vacío extraño y una claridad perturbadora. La amenaza de Hinata aún resonaba en el aire, tan tangible y letal como una hoja de kunai. Fui yo quien rompió el silencio, mi voz era un susurro bajo, pero cargado de una autoridad que no admitía réplica. Sabes, Neji Nii-san, usó el término familiar, pero vaciándolo de toda calidez, era un recordatorio de aquel incidente donde casi la sodomiza. Hay algo de lo que nunca hemos hablado. Del día que intentaste marcarme. Neji contuvo el aliento. Los recuerdos de esa noche donde sintió envidia y celos, de su odio ciego, de su deseo de infligir su dolor en ella, surgieron como fantasmas vergonzosos. La cicatriz en su frente, el sello maldito, le ardió como si acabaran de activarlo. Hinata-sama. Empezó a decir, con la voz ronca. Cállate, lo interrumpió ella, sin levantar la vista de la cara dormida de Himabari. No necesito tus excusas. Ni tus justificaciones. Lo que hiciste, la rabia que dirigiste hacia mí, la he dejado pasar. La enterré. Por familia. Por el clan. Por la persona en la que sé que te puedes convertir. Finalmente alzó la mirada. Mis ojos blancos, en la penumbra, no brillaban con la furia de antes, sino con una frialdad absoluta, glacial. Pero, continué, y cada palabra era un clavo de hielo, si alguna vez, diriges una fracción de ese odio, de esa crueldad, hacia ella. Su mano se detuvo en el cabello de Himabari, protectora. Si le haces daño, si la lastimas con palabras o con acciones, si rompes esa fe tan frágil que ella te tiene, no habrá rincón en este mundo, ni en el otro, donde puedas esconderte de mí. Te juro, por el nombre de Hyuga, que te arrancaré el corazón con mis propias manos antes de que puedas pestañear. La amenaza no era un grito, era una promesa. Serena, mortalmente tranquila. Neji la miró, y por primera vez en su vida, sintió auténtico miedo frente a su prima. No miedo a su fuerza, sino a la absoluta certeza de que cada palabra era verdad. Bajó la cabeza. La vergüenza y el remordimiento, emociones que había mantenido a raya durante años, lo inundaron. No hubo lugar para el orgullo. Lo sé, susurró, la voz quebrada. No tengo excusas. Mi odio fue ciego y cobarde. Te lastimé a ti, que nunca me habías hecho nada más que mostrarte gentil. Apretó los puños, mirando a la pequeña Himabari, tan inocente y confiada. Pero ella me mostró algo diferente. Incluso cuando yo era. Tragó saliva, cruel con ella. Su persistencia, su luz. Me hizo ver el error de mis caminos. No pido tu perdón, Hinata-sama. No lo merezco. Pero te doy mi palabra, como Hyuga, como guerrero. Levantó la mirada, y sus ojos reflejaron una determinación nueva, que mi vida será un escudo para ella.
La protegeré. Esa es mi elección. Mi deber, y mi honor. El silencio se extendió entre ambos, solo roto por la respiración tranquila de Himabari. Lo estudié, escudriñando cada rincón de su alma a través de sus ojos gemelos. Vi la sinceridad en su angustia, la firmeza en su promesa. Y entonces, lentamente, la frialdad en mi rostro se derritió. Una sonrisa pequeña, cansada pero genuina, tocó mis labios. Está bien, dije, mi voz recuperando una pizca de su suavidad habitual. No necesito tu vida, Neji ni Isan. Solo tu lealtad. Y tu corazón. Bajó la vista hacia mi hija. Ella te quiere mucho, ¿sabes? A su tío Neji, el héroe fuerte que la salvó de los bandidos. No dejes que ese cariño se marchite. Neji asintió, una oleada de alivio y de algo más, algo cálido y pesado que se instaló en su pecho, lo inundó. No lo haré. Lo juro. Yo asentí, satisfecha. Ajusté la manta alrededor de Himabari y me levanté con la niña en brazos con una fuerza serena. Serás su guardián, entonces. Me volví para entrar en la casa, pero me detuve un instante. Y Neji, bienvenido a casa, de verdad. Él se quedó solo en el engawa, observando cómo su prima se alejaba con su preciada carga. La luna brillaba sobre él, iluminando un rostro que ya no estaba marcado solo por el rencor, sino por la sombra de una responsabilidad nueva y profundamente elegida. Por primera vez, el peso de un juramento no se sentía como una cadena, sino como un ancla. Y supo, con una certeza que lo estremeció, que protegería a esa niña y a la feroz madre que la amaba hasta su último aliento. Días después, la sala de la academia estaba impregnada de la tensión nerviosa de los estudiantes recién graduados. El aire olía a tiza, madera vieja y la esperanza ansiosa de formar un equipo de ensueño. Iruka, detrás del podio, sostenía una lista con una expresión un tanto apesadumbrada. Equipo 7. Anunció, y un silencio expectante se apoderó de la sala. Uzumaki Naruto, Hyuga Hinata y Uchiha Sasuke. El estallido fue inmediato. ¿Qué? Naruto se puso de pie de un salto, golpeando su escritorio y señalando a Iruka con un dedo tembloroso. Iruka-sensei, eso no tiene sentido. Hinata y yo somos los primeros de la clase. Deberíamos estar ella y yo con el peor de la clase, lo decía mirando a Kiba haciendo que éste se enojara, para equilibrar las cosas. Es la regla no escrita. A su lado, yo bajé la mirada hacia nuestras manos entrelazadas sobre la mesa. No protestó, pero una leve línea de frustración surcó su frente. Sabía que su promedio, su dominio del Huiken y su control de chakra, superaban con creces al de cualquier otro, incluyendo a Naruto en bruto poder y a Sasuke en técnica refinada. Juntos, eran una pieza central insuperable. Iruka suspiró, frotándose el puente de la nariz. Lo sé, Naruto. Y estoy de acuerdo contigo. Pero... bajó la voz, como si compartiera un secreto a regañadientes, fueron órdenes directas del Hokage. Él, tiene sus razones. Las razones flotaban en la sala como un elefante rosa, el último Uchiha y el Jinchuriki de la hoja, los dos activos más volátiles del pueblo necesitaban un ancla de estabilidad y poder. Y Hinata Hyuga, la novia de Naruto y una de las kunoichi más prometedoras de su generación, era, irónicamente, la elección lógica para esa tarea. Además, su naturaleza tradicionalmente tranquila, o eso creían, serviría de amortiguador. Pero la noticia no cayó bien en otros frentes. Hinata. El grito desgarrado de Sakura rompió el murmullo general, seguido de cerca por el de Inoue Yamanaka. Pero sí es una. No es justo. Esa tímida tarada se va a pasar las misiones sonrojándose y va a hacer quedar mal a Sasuke-kun. Exacto. Gritó Inoue, de pie, debería estar yo en ese equipo. Alguien que pueda apoyar a Sasuke-kun de verdad, no a esa pechugona. Yo, al oír el comentario, instintivamente cruzó los brazos sobre mi pecho, para que estos se vieran más prominentes, haciendo enfurecer a Inoue y en especial a Sakura. Fue entonces cuando notó una mirada particular. La siguió hasta su origen. Sasuke Uchiha estaba sentado a unas filas más adelante,
de perfil, aparentemente aburrido y desinteresado del drama. Pero sus oscuros ojos, en un movimiento rápido y calculado que creyó imperceptible, no miraban hacia Iruka ni hacia sus fanáticas gritonas. Habían bajado. Habían recorrido la figura de Hinata, desde la suave curva de sus pechos, enfatizados por la postura defensiva de sus brazos, hasta la cintura que se estrechaba y las caderas que se curvaban contra el asiento de madera, para luego descender hasta su trasero, claramente definido incluso sentada. No fue una mirada de admiración romántica. Fue una evaluación fría, casi predatoria, de un competidor reconociendo el atractivo físico de otro, mezclado con una pizca de curiosidad irritada. ¿Qué veía ella en Naruto? Naruto, demasiado ocupado discutiendo con Iruka y lanzando miradas acusadoras a un Sasuke que lo ignoraba por completo, no captó nada de esto. Su frustración era pura y simple, quería un equipo donde pudiera brillar por sí solo, lejos de la sombra del molesto Uchiha. Pero yo sí lo capté. Y en lugar de sonrojarme o esconderme, como lo haría la Hinata que todos seguían queriendo creer que existía, mis ojos perlas se estrecharon levemente. Una esquina de mi boca se elevó en una sonrisa casi imperceptible, cargada de ironía. Así que así es, pensé. El gran Uchiha no es tan ajeno a todo como aparenta. No me molestó, de hecho, me resultó útil. La información, de cualquier tipo, era poder. Silencio. Rugió Iruka, golpeando el podio. Los equipos son definitivos. El Jounin Sensei del equipo 7 será Hatake Kakashi. Aceptadlo y preparaos para conocerlo esta tarde. La clase se disolvió en un murmullo de quejas y envidia. Sakura e Inou seguían lanzando dagas con la mirada a Hinata, quien, con una calma que parecía serenidad pero que en realidad era pura confianza, se levantó y se acercó a Naruto. No te preocupes, Naruto-kun, dije, mi voz era ahora un susurro seductor solo para él. Estar en el mismo equipo solo significa que podré cuidarte de cerca. Y asegurarme de que seas el mejor. Mi dedo índice trazó un círculo suave en su antebrazo, haciendo que él se estremeciera y olvidara por un segundo su enfado. Hinata-chan. Tartamudeó él, sonrojándose. Al otro lado de la sala, Sasuke, al recoger sus cosas, lanzó una última mirada furtiva hacia la pareja. Vio la sonrisa coqueta de Hinata, la reacción de Naruto, y un frunce de ceño casi imperceptible cruzó su rostro. El equipo prometía ser interesante. Y quizás, más de lo que había anticipado. Él había subestimado a la Hyuga. No cometería ese error dos veces. La cena en la mansión Hyuga fue una experiencia que puso a prueba los nervios de acero de Naruto Uzumaki. Sentado en la mesa principal, en una habitación tatami impecable que olía a madera de cedro y comida exquisita, se sentía como un zorro en un gallinero de exóticas aves blancas. Heihachi Hyuga, en el lugar de honor, no le quitaba ojo de encima. Cada vez que Naruto alzaba la vista, se encontraba con esos ojos pálidos e inexpresivos observándolo, midiéndolo. Uzumaki, la voz de Heihachi era tan serena como el estanque del jardín. Me dicen que tu manejo del Rasengan es aceptable para tu nivel. Aunque un poco tosco. Naruto tragó saliva, casi atragantándose con un bocado de tempaure. Sí. Hinata-chan dice que con práctica lo puliré. Achen, fue la única respuesta, seguida de un sorbo lento de té. Himabari, sentada entre Hinata y Hanabi, no ayudaba. Miraba a su papi joven con ojos brillantes. Papi es el mejor. Hace una bola de luz azul súper fuerte. Heihachi arqueó una ceja. El silencio se volvió aún más pesado. Naruto sintió que sudaba bajo su camisa. Hinata, a su lado, parecía la imagen de la serenidad, pero bajo la mesa, su mano encontró la de Naruto y le apretó con suavidad, un gesto de complicidad tranquilizador. Fue Hanabi, con una sonrisa pícara, quien decidió añadir leña al fuego. Y es cierto, Naruto-san, que tu apartamento huele a tazones de ramen rancios. Papá dice que un hombre que no puede cocinar ni limpiar difícilmente puede. Hanabi. La interrumpí, mi voz suave pero firme. Sin embargo, una sonrisa jugueteaba en mis labios. Los sirvientes Hyuga,
discretos como sombras, parecían contener la respiración, pero Naruto podía sentir su diversión muda. Cada palabra de Gyasi era una prueba, cada mirada un examen. Hasta que, al final del postre, un dulce de frijol rojo casi demasiado hermoso para comer, Gyasi dejó escapar un suspiro que sonó casi resignado. Bien, dijo, poniendo su taza sobre la mesa con un clic definitivo. Dado lo tarde que es y la evidente fatiga de mi nieta, Himabari bostezaba exageradamente, recostada contra el hombro de Naruto. Puedes quedarte esta noche, Uzumaki. La habitación de invitados está preparada. Naruto casi se desmaya del alivio. Gracias, Gyasi-sama. Las horas pasaron. La mansión se sumió en un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento nocturno. Naruto, acostado en el futón de la habitación de invitados, miraba al techo, con el corazón aún acelerado por los nervios de la cena. De repente, la puerta corrediza se deslizó sin hacer ruido. Allí estaba Hinata, su Hinata. Bañada por la luz plateada de la luna que se filtraba por la ventana, parecía una visión. Se había quitado el yukata que llevaba para dormir y estaba envuelta solo en una sábana de seda clara que se ceñía a sus curvas, revelando más de lo que ocultaba. La tela se adhería a sus pechos generosos, marcando los pezones erectos, y se abría levemente en sus caderas, insinuando la sombra oscura entre sus muslos. No puedo esperar, susurré, y mi voz era una caricia cargada de deseo. Te necesito ahora, Naruto-kun. Sin esperar respuesta, se acerqué, me arrodillé junto a su futón y lo besé. No fue un beso tierno, sino profundo, húmedo y voraz. Mi lengua se entrelazó con la de él con una urgencia que le quitó el aliento. Naruto respondió con igual fervor, sus manos hundiéndose en mi corto cabello azul negro. Rompí el beso, jadeando, y le susurré al oído con un aliento caliente. Sígueme. Sé un lugar donde nadie nos oirá. Le tomé de la mano y lo llevé como un fantasma, a través de los oscuros corredores de la mansión, hasta un pequeño pabellón de meditación apartado, escondido entre bambúes. El aire aquí era fresco y olía a tierra húmeda y plantas. Una vez dentro, con la puerta cerrada, lo empujé contra la pared de madera pulida. La sábana de seda se deslizó de mis hombros, cayendo a sus pies en un susurro, y quedé completamente desnuda ante él. Mi piel, pálida como la porcelana a la luz de la luna, parecía brillar. Mis pechos, redondos y firmes, con areolas del color de rosa pálido y pezones duros y claros, se ofrecían a su vista. La línea esbelta de mi cintura se ensanchaba en caderas generosas, y entre mis muslos, un triángulo perfecto de vello negro y sedoso apenas comenzando a abultarse invitaba a ser explorado. Mírame, ordené, con una voz baja y cargada de autoridad. Solo a mí. Naruto estaba hipnotizado. Con manos temblorosas de deseo, se quitó a toda prisa su pijama, liberando su erección, que palpitaba con urgencia. Lo miré, mordiéndose el labio inferior con una expresión de pura lujuria. Dijo, cerrando la distancia y tomándolo con una mano, haciendo que él gimiera. Todo esto es mío. Lo guié hacia el tatami limpio y lo tumbé sobre su espalda. Me monté a horcajadas sobre él, frotando mi sexo húmedo y caliente contra su miembro, restregándome con movimientos lentos y circulares que nos hacían gemir a ambos. Hinata, por favor. Suplicó Naruto, con los ojos nublados por el placer. Sonreí, una sonrisa triunfal y sensual. ¿Qué quieres, Naruto-kun? ¿Quieres entrar en mí? Sí. Por favor. Entonces pídelo bien. Te necesito, Hinata. Ahora. Satisfecha, me posicioné y, con un movimiento lento y deliberado, lo fui envolviendo, centímetro a centímetro, con mi interior increíblemente cálido y ajustado. Los dos gritamos ahogados al unísono cuando estuvo completamente hundido en mí. Dios, estás tan apretada, jadeó Naruto, con los ojos en blanco. Comencé a moverme, primero con movimientos lentos y profundos, luego con un ritmo cada vez más frenético. Mi cuerpo se arqueaba, mis pechos rebotaban tentadoramente con cada embestida. Yo con mi experiencia guiaba el ritmo, controlando cada centímetro de nuestra unión.
Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos a cada lado de su cabeza, y mis pechos colgaron sobre su boca. Chúpamelos, Jadie. Hazlo. Naruto obedeció ávidamente, tomando uno de sus pezones en su boca, lamiendo y succionando con fuerza mientras sus manos agarraban mis nalgas firmes, apretándolas y separándolas para penetrarla más profundamente. El sonido de nuestros cuerpos chocando, de sus jadeos húmedos y de los gemidos ahogados llenó el pequeño pabellón. Yo, perdida en la sensación de tenerlo dentro de mí, de sentir su poder y su vulnerabilidad a mi merced, aceleré el ritmo hasta un clímax frenético. Voy a... Naruto-kun. Grité, y mi interior se convulsionó alrededor de él, un espasmo intenso y húmedo que lo llevó al borde. Él me siguió al instante, explotando dentro de mí con un gruñido ronco, vertiendo su semilla caliente en lo más profundo de mi ser mientras su cuerpo se sacudía con las contracciones. Colapsé sobre su pecho, jadeando, sintiendo los latidos furiosos de su corazón contra los míos. Permanecimos así por un largo rato, entrelazados, bañados en sudor y el olor acre de su amor. Me levanté finalmente, con un movimiento fluido, y me incliné para besarlo suavemente en los labios, muy diferente al beso voraz de antes. Eres el mejor, susurré, acariciando su mejilla. Y eres todo mío. Nunca lo olvides. Naruto, aún sin aliento, solo pudo asentir, completamente hechizado y poseído por la chica que había pasado de ser una tímida compañera de clase a la mujer más ardiente y segura de sí misma que jamás había conocido. Y supo, en ese momento, que no quería pertenecer a nadie más. Continuará.